Hola iglesia, buenas tardes. Qué privilegio el poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, pastores, por la confianza. El día de hoy fue domingo de las predicaciones, fuimos mujeres. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de estar aquí, el próximo domingo las pueden buscar en redes, estuvieron fenomenales. Entonces, la verdad, no soy de facilidad de palabra, pero el pastor tuvo la confianza, entonces aquí estoy. Como dijo Moisés, como Dios le dijo a Moisés, tú ve, ponte en marcha porque yo te voy a decir qué es lo que vas a decir. Entonces yo tengo fe, sí, un fuerte aplauso a Dios, de que el día de hoy tiene Dios un mensaje poderoso. La palabra de Dios nunca regresa vacía, así que confío en que se cumplirá su propósito. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Me acompañan a leer, vamos a leer Filipenses 4, y dice así: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vamos a concentrar en la frase, no se preocupen por nada. ¿Les parece si oramos para comenzar? Padre, te damos muchísimas gracias, gracias porque sabemos que este momento tú lo preparaste. Te pido por cada corazón de los que hoy estamos aquí, que tu semilla pueda ser sembrada y que pueda rendir fruto. Gracias por cada palabra, Señor, por cada persona que está hoy aquí. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero iniciar platicándoles que desde que yo era muy pequeña, mis papás siempre tuvieron negocio de ropa, tenían tiendas de ropa y compraban ropa en diferentes lugares, en la Ciudad de México y luego en Guadalajara. Y cuando yo tenía alrededor de 23, 24 años, comenzamos a importar mercancía. Entonces recuerdo así perfectamente la primera vez comenzamos a investigar importadoras, que eran los requisitos que se necesitaban, los boletos de avión, y pues tengo 4 hermanos, somos 4 y mis papás. Entonces ya se imaginarán quién va a hacer ese primer viaje, todos queríamos ir. Pero resulta que mis papás no tenían su pasaporte vigente, entonces nos tocó hacerlo a 2 de mis hermanos y a mí. Soy la mayor de mis hermanos. Entonces, pues ahí vamos en ese viaje y todos súper bien, emocionados. Pero cuando ya habíamos llegado a la ciudad, pues muchos retos. Para empezar, pues dónde vamos a comprar, el idioma, todo cómo lo íbamos a manejar, ¿no? Ya estando en la ciudad, de repente se me empezaron a tapar los oídos, no escuchaba bien y además escuchaba el eco de mi voz. Entonces yo decía, ay, qué raro, quién sabe qué pasaría, ¿no? Entonces regresamos y en esa misma temporada empecé a asistir a unas clases de yoga. No sé si alguien aquí ha tomado esas clases de yoga, pero el chiste es que te ponen a hacer los ejercicios y te dicen que tienes que respirar. Yo nunca había visto eso, o sea, les estoy hablando que yo tenía 23, 24 años, no les platico hace cuánto porque se van a asustar, pero ya fue hace mucho tiempo. Entonces, nos empezaron a decir, respiren profundo, no tiene que ser la respiración hasta el pecho, tiene que ser hasta el estómago. ¿Y qué creen? Que ahí me di cuenta que yo no podía respirar hasta el estómago, por alguna razón la respiración se me quedaba en la garganta. Aquí está Ale y vas a ver más o menos de lo que estoy hablando, pero me quedaba hasta aquí. Yo no dormía, sufría de insomnio y así empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Saben cuándo me sucedía que no podía respirar profundo y además escuchaba el eco en mis oídos, con la voz? Acertaron, cuando estaba presionada, nerviosa, tensa. En esos viajes, pues era, yo creo que de las primeras veces que sentía toda la responsabilidad sobre mí. O sea, era el viaje, la inversión. Iba con mis hermanos, pero pues al ser yo la mayor, sentía ese compromiso. Entonces ahí
fue cuando me empecé a dar cuenta que tenía preocupación extrema que se llama ansiedad. Entonces, años después, conozco de Cristo y conozco Filipenses 4. ¿A cuántas de ustedes les ha tocado que nuestra pastora Yola nos anima a memorizar los versículos? Filipenses 4 es de mis versículos favoritos y que lo tengo así súper anclado y lo recuerdo muchísimo. Pero ya quisiera yo aquí terminar y decirles, ya tengo el checklist, ya me lo sé de memoria, lo recuerdo y ya no me pasa. Pero ¿qué creen? Que aún hoy en día me descubro que no estoy respirando de manera correcta. O sea, no basta con sabernos este versículo, no basta con conocerlo, esto es un poco más allá. Quisiera preguntarles cuántos de aquí conocen ya Filipenses 4 que ya lo habían escuchado. Levante la mano. Si no, aprendérselos porque de verdad que sí ayuda mucho. No quiero que ahora sí me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes ahí en su lugar han sentido preocupación? Y a lo mejor nada más preocupación de que, ay, ¿qué va a pasar? No, preocupación extrema, constante. Aquella que nos hace que, como a mí, no podamos respirar de manera profunda. Entonces, ¿qué vamos a ver en la plática del día de hoy? Hoy yo quiero hablar, porque esta carta de Filipenses está dirigida a los creyentes en Cristo. No quiere decir que son a las personas que no conocen, está dirigida a nosotras. Si hoy estamos aquí sentados es porque ya conocemos de Cristo, lo hemos escuchado y sabemos de Él, pero aún podemos estar batallando con este problema. Y yo sé que a lo mejor va muchísimo más allá, que a lo mejor necesitamos alguna consejería, a lo mejor necesitamos terapia, medicamentos, y está bien, porque Dios utiliza muchísimas formas de trabajar y de darnos esa paz que habla Filipenses. Está bien, pero yo quisiera mencionar algunos puntos para reflexionar si ya los estamos haciendo. Antes de irnos a terapia, medicamentos, a ver si ya estamos llevando Filipenses desde lo más profundo. Algunos focos rojos pueden ser que imaginamos siempre lo peor. Si vamos a subir en avión, pensamos que el avión se va a estrellar, que va a perder el motor, que vamos a quedar ahí a la deriva. A lo mejor estamos muy irritables, a lo mejor siempre estamos preocupados, a lo mejor queremos controlar todo. A nuestro esposo, a nuestros hijos, a todo mundo queremos que todo salga a la perfección. Y esto inmediatamente se va al cuerpo. Yo les estoy hablando que para mí un punto que me tengo que parar y poner atención es en mi respiración, pero hay muchísimos más. Puede ser desde insomnio, el cuello, los hombros, que estamos todo el tiempo así, que no los podemos mover. Y hay hasta los ataques de pánico, que quienes han sufrido ataques de pánico dicen que se siente literal como si te estuviera dando un paro cardíaco. Entonces, tenemos que poner atención en todas estas cosas. Y antes de seguir, yo quisiera como mencionarles que este punto de Filipenses va de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, ay, es que yo siempre estoy preocupada o ansiosa, pues porque mi hijo siempre se la pasa haciendo cosas, o mi esposo es que no me ayuda, o es que mi jefe es un latoso. No, esto es, primero tenemos que lograrlo nosotros. Recordemos que Jesús estaba dormido durante una tormenta. Él iba dormido y todos sus discípulos estaban súper estresados porque la tormenta estaba a todo lo que da. Entonces, si queremos lograr la paz mundial, la paz en nuestro país, es más, incluso la paz de nuestra familia, primero tenemos que lograr esa paz en nuestros corazones, en nuestro interior. Entonces, ¿les parece si vemos algunos de estos puntos? El primer punto que yo anoté fue nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Lo hemos escuchado muchas veces,
Pero la conferencista Joyce Meyer dice, no puedes tener una vida positiva si conservas una mente negativa. Se los voy a repetir porque esto está tremendo. No puedes tener una vida positiva si conservas una mente negativa. ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestros pensamientos? Imaginando siempre lo peor, la catástrofe, o sea, es más, a veces ya ni siquiera queremos salir de nuestra casa porque qué tal que se incendia, qué tal que nos roban. O sea, nuestra imaginación se puede ir hasta lo infinito. Yo les doy algunos ejemplos, pero ustedes los pueden aplicar ahí en su vida diaria de 1000 formas. Si seguimos leyendo Filipenses ahora 4:8, en Reina Valera, por favor, dice, en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Está súper fácil. Ahora estamos en el grupo de mujeres viendo una serie que se llama Filtros. ¿De qué se trata Filtros? Filtros, estamos hablándole que el día de hoy somos el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Y a lo mejor decimos, ay no, es que a mí no me gustan las decisiones que tomé en el pasado. Pero ¿saben cuál es la noticia? Que las decisiones que tomemos hoy van a estar forjando nuestro futuro. Entonces, aún tenemos tiempo, aún podemos hacerlo. Hace apenas unos domingos, Omar nos platicaba en una predicación la importancia de tomar buenas decisiones. ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Lo hacemos de acuerdo a nuestros pensamientos. Desde que nos levantamos tenemos un abanico de posibilidades. ¿Me levanto a hacer ejercicio? No, mejor me quedo acostada media hora más. ¿De qué va a depender nuestra decisión? Me levanto a hacer ejercicio porque sé que le hace bien a mi cuerpo, porque sé que voy a estar más saludable. Ese es mi pensamiento, eso es lo que decido. A lo mejor jóvenes que están por iniciar una carrera, ¿estudio una ingeniería? No, es que todos dicen que es súper difícil y que yo soy bien malo para matemáticas. Mejor me meto a estudiar algo que no tenga que ver. Es de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿no? Y luego, ¿con qué voy a pagar la carrera? No, entonces mejor me quedo en esto que es más fácil para mí. De ahí depende nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos? Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No va a haber otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque si decimos, estamos pensando tragedia, si decimos, no, ya no voy a pensar, va a venir otra vez tragedia. Pero si lo sustituimos con lo que la palabra de Dios dice, entonces van a cambiar nuestros pensamientos. Entonces ahí es donde sí va a suceder. De ahí es como tenemos que estar cambiando y aferrándonos a eso, a la palabra de Dios. Entonces, mujeres pueden todavía unirse a nuestros grupos Conexión. Apenas estamos en el inicio, entonces pueden seguir y también pueden buscar la plática de Omar. Ahí está también en YouTube, Necesito un cambio se llama. Bueno, el primer punto, cuidar nuestros pensamientos. El segundo punto es no procrastinar. No procrastinar es no aplazar o posponer las cosas. Es ahora como una palabra, a mí me encanta porque yo les digo en el grupo Conexión que anteriormente existían a lo mejor todo este tipo de situaciones, pero no tenían un nombre o no los conocíamos, no sabíamos cómo, y ahora ya sabemos qué es cada cosa. ¿Qué es no procrastinar? Es no aplazar o posponer las cosas. Yo me fui a Google y les voy a leer la definición. Dice que es el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. ¿Y por qué creen que hacemos esto? Yo lo hago, no sé si alguien de aquí se siente identificado. Dice que esto se hace por miedo a afrontarlas
o pereza para realizar esas cosas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué decimos, y por qué todo lo dejo hasta el último? Porque interiormente tenemos miedo o pereza. Si es pereza, pues tenemos que ser disciplinados. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el momento que debemos hacerlo, nos guste o no. Eso tenemos que hacer. Difícilmente lo hacemos. Muchas veces decimos, ay no, mejor me espero, ay no, mejor mañana. Y hay una razón interiormente. ¿Saben qué dice la Biblia? Cuando el rey David estaba por construir el templo de Dios, es entonces cuando se lo encarga a su hijo Salomón y le dice, David a Salomón, sé fuerte y valiente. Y esa palabra a mí me encanta. Si quieren también por ahí subrayarla, dice, y pon manos a la obra. No se queden, sé fuerte y valiente. Pon manos a la obra, actívate. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, está contigo. Entonces, nos llama a la acción. ¿Por qué pasa esto? Porque si hacemos lo que tenemos que hacer, eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. ¿Ustedes se imaginan un contador que lleve todas sus declaraciones al día? ¿Va a tener preocupación, insomnio y ansiedad porque le llegue algún requerimiento? No, va a estar tranquilo, no va a decir sí, que me lleguen y que me mande y que venga el SAT, no, tampoco, pero va a estar tranquilo. Un estudiante que cumple con sus tareas, pone atención, está atento, pregunta sus dudas, ¿va a tener ansiedad por si pasa o no pasa el año? No, porque si hacemos lo que tenemos que hacer, nos da paz, nos da tranquilidad. Y si alguno se siente por ahí identificado, créanme que yo también me siento identificada. Así digo, sí, o sea, muchas veces lo hago, muchas veces me pasa y no tomo conciencia de eso. La definición también dice que aplazamos por miedo. Y eso está pues más profundo, porque si lo hacemos consciente o inconscientemente, nos da temor. ¿Y se acuerdan de la definición de fe? Fe es pensar en las cosas que no son como si ya fueran. Esas cosas son pues lo que anhelamos, lo que la palabra de Dios dice. Pero el miedo es lo contrario. Aquello que tememos, aquello que imaginamos, lo hacemos como real. Lo asumimos como que ya está pasando y no es así. El miedo nos puede paralizar, nos puede dejar así de que no, pues me da miedo, entonces no lo hago. Pensemos en cuántas cosas hemos dejado de hacer por esta situación. Procrastinar, dejar de hacer lo que tenemos que hacer por miedo o por pereza. Si todavía tenemos por ahí duda de por qué es lo que dice la Biblia, vamos por favor a leer 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. O sea, qué interesante. A mí me encantan todas estas partes de la Biblia donde podemos decir, ¿Dios también nos habla de eso? Sí, Dios también nos habla de eso. Por eso es que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos todo el tiempo angustiados, nos preocupan. Y sí, pues no podemos dormir porque estamos pensando, ay, no he hecho esto y ya mañana tengo que entregarlo, que hacer esa parte. El tercer punto es, mira el lado bueno, mira el lado bueno. Y esto es muy interesante porque no sé, a lo mejor nos identificamos como personas que siempre tenemos que ver el granito negro en el arroz. Que siempre en lugar de ver las 10 cosas buenas que hacen las demás personas, vemos lo que no hace tan bien. Que a lo mejor en lugar de exaltar, con los hijos dicen que tenemos que siempre decir todo lo bueno que hace y lo que hace mal, así como que de veras lo que no puedas como
posponerlo o dejarlo pasar, algo que lo ponga en riesgo, algo que sea definitivo, eso es lo que le tenemos que decir. No, está mal o lo que sea. Pero ¿cuántas veces, mamás, papás, hacemos lo contrario? O sea, decimos, no, esto está mal, no, ¿por qué hiciste esto? No. Y lo bueno se nos olvida, lo dejamos pasar. Entonces, aquí este punto es, mira el lado bueno, no lo dejes pasar. Vemos que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vemos muchos versículos porque en verdad que todos estos versículos son así como los que tengo muy a la mano y hoy quiero compartirlos con todos ustedes. ¿Por qué Jesús soportó la cruz? Porque Él estaba viendo dónde iba a estar, porque Él estaba viendo cuál era el propósito de sufrir la cruz. A lo mejor ahora que me ven aquí, hablando, van a decir, ay, ¿y ella qué va a saber yo estoy sufriendo esto? No es cualquier cosa, no es nada más mirar lo bueno, no es hacer lo que tengo que hacer, no es tener buenos pensamientos, y a lo mejor es cierto, a lo mejor están pasando situaciones que en verdad son muy complicadas. A lo mejor están pasando por alguna enfermedad, por un quiebre matrimonial, por malas decisiones de sus hijos, por quiebra financiera, cosas que de verdad preocupan porque es la realidad. Ahorita yo les estoy hablando de que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, pero a lo mejor son situaciones que en verdad nos desgarran el corazón. Pero si creen que yo no los puedo entender, Jesús nos puede entender. Él pasó por la cruz, fue humillado, fue golpeado y Él estaba viendo cuál era el propósito de Dios en todo esto. También me recuerda cuando Pedro es llamado por Jesús a caminar sobre las aguas. No sé si recuerden ese pasaje. A mí me impacta porque Pedro bajó de la barca. Pedro caminó en dirección a Jesús porque estaba viéndolo fijamente a Él. Pero dice también el pasaje que al sentir el fuerte viento que lo azotaba, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que a lo mejor el día de hoy vamos a decir, sí, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él me sostiene de su mano derecha, pero salimos aquí y ya tenemos una discusión con nuestro esposo. Salimos y ya estamos viendo los problemas del trabajo del día de mañana. Son esos fuertes vientos y entonces Pedro se empieza a hundir. La buena noticia es que Jesús lo ayudó, lo levantó, le dijo, ayúdame Señor, y Jesús lo ayudó. Entonces, por eso es la importancia de que, ¿cuál es este punto? De mirar lo bueno, de que nuestra vista esté fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Saben que también en el grupo Conexión hablamos recientemente de la parábola del colibrí y del buitre. No sé si lo han escuchado, pero a mí me encanta y creo que aplica perfectamente a esto, porque dice que en un desierto salen un colibrí y un buitre a buscar alimento. ¿Qué es lo que va a buscar el colibrí? Va a buscar algo verde, algo vivo, para que pueda comer del néctar. ¿Y el buitre? El buitre que busca lo malo, lo muerto, para poderse alimentar de eso. Si buscamos lo bueno, lo vamos a encontrar. Si buscamos lo malo, también lo vamos a encontrar. Otras personas lo hacen con una abeja y una mosca. La abeja busca lo dulce, la mosca busca la basura, lo sucio, lo feo. Entonces, ¿en qué vamos a enfocarnos? En la hermosa familia que tenemos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestros amigos. Tenemos cosas buenas. Dejemos a un lado lo que no tenemos. Dejemos a un lado por lo que estamos sufriendo. Ahí va a estar. Pero
enfoquémonos en eso. El día de ayer en el grupo de Alfa, me encanta porque hay personas que el primer acercamiento que tienen es ese curso de Alfa. Y recuerdo que en la primera reunión nos preguntaban, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? Estamos en el punto de ver lo bueno. Piensen ahí en su lugar, ¿qué es lo que les hace a ustedes felices? Pues esta persona, que era la primera vez que estaba en esta iglesia, que era la primera vez que estaba escuchando, dijo, hace mucho tiempo que yo no me siento feliz, con sus ojos ya rasgados. Mi corazón se entristeció, o sea, dije, bueno, ok, escuchamos y reflexionamos juntos. El día de ayer fue la 9ª sesión y ella decía, de la primera vez que vine al día de ayer, ya me siento completamente otra persona. Ya no soy la misma. Dice, mi situación continúa igual. Sigo batallando con las mismas cosas. No ha mejorado nada. Pero yo ya me siento diferente. Estoy enfocando las cosas de manera diferente. Sí, gloria a Dios por eso. Filipenses dice, dando gracias a Dios en todo. Eso nos ayuda a hacer, hablábamos hace rato, Diana nos hablaba de la humildad, de ser humildes. Entonces, si damos gracias Dios, porque tenemos un día más, nos das aliento de vida. Gracias por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros padres, por el trabajo. Gracias, tengamos un corazón agradecido, seamos personas que podemos ver lo bueno que Dios nos da. Y este último punto es nuestra suficiencia, nuestra suficiencia. Quiero ser vulnerable y en este punto se enfocó toda la plática del día de hoy. Dios me ha estado hablando ya en los últimos meses en quién tenemos nuestra suficiencia. Si automáticamente les pregunto, ustedes me van a decir en Dios. Todos aquí vamos a decir en Dios. Pero, ¿cuál es la manera real en que actuamos? ¿Como si todo dependiera de nosotros o de Dios? Yo creo que muchas veces es como si todo dependiera de nosotros. Y eso nos da ansiedad. O sea, de verdad que eso nos da ansiedad. Este punto es que confiemos más en Dios que nuestras propias fuerzas. Porque nosotros no podemos. En verdad, por más que nos esforcemos, no podemos, es solamente Dios el que lo puede hacer. Por más amor que le tengamos a nuestros hijos, lo vamos a poder cuidar en un tiempo determinado, en un espacio determinado, les vamos a poder enseñar cosas que estén a nuestro alcance. Pero Dios puede hacer muchísimo más, puede hacer lo imposible, puede hacer lo imposible. Depende todo de Dios, no de nosotros. Yola nos hablaba justamente de esto cuando escuché su plática, dije, ay, va a hablar lo mismo que yo. Y sí, escuchen la plática de Yola el próximo domingo porque habla más profundamente de esto, de no querer tener el control. Nosotros de esta plática podemos hacer el punto 1, 2 y 3. Podemos cuidar nuestros pensamientos, podemos actuar, no procrastinar, sino actuar y podemos ver lo bueno. Pero al llegar aquí, ¿qué creen? Tenemos que soltar todas las cosas en Dios. Porque nosotros no podemos, en verdad no podemos. Pero Dios sí puede. Él sí puede. Quiero leerles, lo voy a hacer de manera rápida, pero sí quiero leerles Mateo 6, 25 al 34 dice, de nada sirve preocuparse, de nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupen, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa?
Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial, sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tiene sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. ¿Alguien contó cuántas veces en estos versículos dice, no se preocupen? Y entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué? Si no depende de nosotros, depende de Dios. Claro que vamos a sufrir cosas complicadas, vamos a batallar, o sea, el evangelio no elimina los problemas, pero nos prepara para enfrentarlos, nos empodera para poder atravesar los valles de sombra y de muerte. Si entendemos que Dios está en perfecto control, que Él administra toda la creación, Él nos formó, ¿se imaginan? Él nos formó en el vientre de nuestra mamá y nosotros queremos controlarlo y no darle el control a Él. No se puede. No podemos hacerlo. Cuando se trata de ansiedad, el reconocer la soberanía de Dios nos hará descansar. Esto nos va a dar paz. Porque, ¿saben? La paz de Dios, que es Jesucristo, no la vamos a obtener cuando tengamos el control de todas las áreas de nuestra vida. Porque ¿saben cuándo va a pasar esto? Nunca. No vamos a poder controlar todo lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Así que respiremos, relajémonos, disfrutemos porque Dios tiene el control. Rápidamente, gracias a Dios. En estas situaciones complicadas y difíciles, ¿qué podemos hacer? Dice la Biblia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, Dios es fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando iba hacia la cruz? ¿Se acuerdan que dijimos? Él tenía su vista puesta en Dios. Él veía qué era lo que iba a suceder. En Marcos 14 dice que fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. ¿Sí lo ven ahí? Dicen que Jesús comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y comenzó a orar. Que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otro evangelio dice que sudaba gotas de sangre. O sea, podemos ver que Jesús estaba angustiado, estaba preocupado. Jesús dice que se postra ante Dios. Le dice cuál es su angustia, cuál es su preocupación. Pero después le dice que sea su voluntad y no la de Él. Le suelta el control. Se vale decirle a Dios qué es lo que sentimos. Él nos entiende, Él nos comprende, pero soltémosle el control. Él es soberano, es bueno, sus planes son de bien y no de mal. Dice que está abriendo camino en el desierto y ríos en la soledad.
¿Podemos sentirnos más cuidados que eso? ¿Podemos sentir el amor más grande que eso? Muchas veces nosotros no sabemos, pero Él, iglesia, Él sí sabe y nos ama, se preocupa por cada una de nosotras. Así que, ¿cuál es la invitación de hoy? De que dejemos de querer tener el control, dejemos de preocuparnos, hagamos lo que tenemos que hacer. O sea, sí tenemos tarea, no quiere decir que nada más nos relajamos y ya, Dios, tú haz todo. No, sí tenemos que actuar, pero dejémosle el control a Él. ¿Les parece si oramos para terminar? Padre, el día de hoy, como lo hiciste, Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos postramos ante ti. Queremos soltar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Si estamos pasando por alguna enfermedad, Padre, nos ponemos en tus manos. Sabemos que tú tienes el control, que tú nos cuidas, que tú cuidas cada parte de nuestro cuerpo. Si estamos pasando por alguna dificultad de nuestro matrimonio, Señor, clamamos a ti que tú lo restauras, que tú nos das gracia con nuestro cónyuge, Padre. Si hay aquí algún joven que está preocupado por su escuela, por cómo va a pagar sus estudios, porque está indeciso y no sabe qué es lo que va a estudiar, Padre, clamamos a ti para que le des sabiduría, para que le des entendimiento, conocimiento y que seas tú quien lo capacite. Te animo a que pongas esa preocupación que tengas, ponla delante de Dios. Dios ya la conoce, Dios ya sabe cuál es esa situación, pero como en símbolo de fe, preséntala ahí, entrégale el control. Desde hoy ya no depende más de nosotros, depende todo de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.